3, 2, 1. Ya estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Cómo están, familia Med? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí nuevamente con ustedes, pues compartiéndoles un tema más. Bienvenidos a todos los que se están conectando, que están dejando sus likes, que dejen sus comentarios. Recuerden que este programa fue diseñado para ti que nos está escuchando, que te interesa aprender más sobre el deporte, sobre el acondicionamiento físico. Y como sabes, el año pasado lo venimos trabajando cada jueves a las 6 de la tarde tenemos el podcast académico. Y ahorita, bueno, pues es el primero del año que vamos a ir iniciando cada jueves a las 6 de la tarde. No olvides compartir este evento, dejar en este momento tu like. Y también, ¿por qué no? ¿Desde dónde nos estás visitando? Claro. ¿No? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí muy contento de estar otra vez por aquí y bueno, pues con muchas ganas de contribuir a esta parte educativa, este proceso educativo de la gente que nos acompaña. Ah, perfecto. Pues el día de hoy vamos a tratar un tema, la verdad, muy interesante para todos aquellos que se conectan. Tú que, por ejemplo, además de que entrenas y eres un apasionado del deporte, y vas al gimnasio y haces tus dietas y haces tu plan de entrenamiento como se debe, pues también llevas personas, ¿no? Y dentro del mercado que también se maneja, pues también están las personas adultas, las personas pues mayores a 60, 65 años, que también están buscando esa mejora del fitness y de sus capacidades físicas. Pues platícanos el tema del día de hoy. Así es, bueno, pues algo muy importante, que bueno, pues todos los que tenemos la fortuna de tener a nuestros padres todavía con vida, un tema muy importante es que tiene que ver con el acondicionamiento físico en adultos y en tercera edad. Ok. Jorge, ¿por qué es importante saber de este tema? Bueno, finalmente todos los que son entrenadores de gimnasio, que dan clases grupales, que se dedican, que están de lleno en la industria del fitness, muchas veces no tienen las herramientas para atender este tipo de población. Okay. Entonces resulta complejo de repente ir a un gimnasio y bueno, la gente de la tercera edad parece que es un sector aislado, ¿no? Y parece que no les van a dar atención. Hay muchos paradigmas al respecto. Entonces, por ahí tenemos que empezar por saber cuáles son las características de las personas que se encuentran en este rango de la adultez y la tercera edad. Ah, perfecto. Pues para comenzar esta entrevista, platícanos, ¿qué es el envejecimiento? Bueno, el envejecimiento es un proceso biológico mediante el cual los seres vivos se van haciendo viejos, ¿no? Tal cual. Lleva una serie de cambios, los cuales empiezan a ser estructurales, funcionales, también en la parte social. Hay varios fenómenos que se dan en la parte social, en la parte afectiva, y que bueno, influyen directamente a esta población. Okay. Estas consecuencias de las que estamos hablando son propias de la edad, o sea, no es porque existe una patología que a veces viene a complementarse con una enfermedad, una patología, pero son cambios propios de la edad, este proceso. Sí, son inevitables, ¿no? Exactamente. Son cuestiones que van pasando gradualmente a partir de que uno va creciendo. Y platícanos esta parte que es interesante. A mí me resultaba ahorita, igual que estábamos platicando antes de la entrevista, claro, que me platicabas un poquito el rango de edad, donde comienza esta etapa de el envejecimiento. Sí, así es. Bueno, el envejecimiento, la edad en la que finaliza finalmente el proceso de crecimiento, se da más o menos cuando termina la adolescencia. Okay. Termina la adolescencia y empieza la etapa de la adultez. En ese momento el cuerpo empieza a involucionar. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una evolución, los huesos llegaron a un límite, llegaron a un rango, se solidificaron esos huesos, la estructura en general del cuerpo sufrió modificaciones, y entonces empieza esto que se llama la involución física. ¿Qué es la involución física? Bueno, pues el cuerpo ya no evoluciona, sino ya está en un proceso de envejecimiento. Sale que se va a dar de manera paulatina, no va a ser de tajo, sino de manera paulatina se va a dar este proceso de envejecimiento. Ok, ya nos decías que pasa después de la adolescencia. Así es. Llegamos a la etapa de adultez. Así es. ¿En qué periodo es eso? ¿Cuándo termina mi adolescencia? ¿En qué edad? Bueno, hasta más o menos en promedio de los 22, 23 años,
aunque hay muchos adolescentes que tienen 35 y viven con sus mamás. Saludos a los que todavía viven con sus mamás. Después de esa edad, bueno, pues finalmente después de los 23 años, 22 a 23 años más o menos, pasamos de esta etapa de la adolescencia a la etapa de la adultez. Okay. Entonces ahí es importante delimitar esa etapa de la adultez porque viene delimitada en varias etapas. A veces confundimos la adultez con la tercera edad, entonces queremos dar entrenamiento para adultos o para tercera edad y son etapas completamente diferentes. Ok, interesante. ¿Qué nos puedes platicar sobre la clasificación por edad Sí. de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud? Bien, la OMS llama la etapa de la adultez, esta etapa que se le llama la segunda edad de la vida. Okay. Es después de la adolescencia, cuando concluye la adolescencia y empieza a verse estos cambios que ya mencionábamos, estos cambios empiezan a dar, viene un periodo comprendido entre los 20 hasta los 59 años de edad. Eso es por la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con la parte legal, con la parte social. Entonces, para efectos legales, nosotros aquí en nuestro país recibimos nuestra credencial de lector a los 18 años. Sí. Hay otros países que es otra edad. Por eso, en la Organización Mundial de la Salud empieza esta etapa de los 20 a los 59 años. Esa es la etapa de la adultez. Asimismo, se divide en adultez joven y adultez maduro o adultez tardía. ¿Qué diferencia hay entre cada una de ellas? En la adultez joven va a ser la etapa comprendida de los 18 a los 35 años. Okay. Cuando todavía estamos en el guaraguara, jajaja, jijiji, todavía nos podemos desvelar. Ajá. Y al otro día ir a trabajar en vivo, etcétera, sí. Sin ningún problema, ¿no? Pero ya después de los 35 te invitan a una fiesta y ya lo piensas. Pensar, ¿no? Sí, claro. Ya, o el otro, exactamente. ¿No? Entonces, en el ámbito deportivo, vamos a ver cambios significativos de una persona que hizo ejercicio, que hizo actividad física y que hizo deporte. La persona que hizo un deporte se le va a quedar esa calidad de vida, se le van a quedar esos hábitos. Entonces vamos a ver que en la adultez cuando son adultos jóvenes, empiezas a potencializar todo esto. Si tú te llevaste una vida del guaraguara y el jolgorio y jajaja, exacto, no, y todo lo demás, ¿no? Entonces, que de repente se permite, ¿no? Dice por ahí un entrenador. ¿Cuánto afecta una cerveza? Pues no afecta nada si te la tomas el viernes, pero hay que ver la medida, ¿no? Porque si de repente dan unas así. Pero bueno, pasa que en la adultez, de repente estos cambios que se empiezan a dar, si tú llevas una actividad física regular, si haces un acondicionamiento físico programado, si fuiste deportista no vas a tener los mismos efectos de una persona que se dedicó su vida a estar en el guaraguara, ¿no? Entonces van a ser efectos completamente diferentes. Okay. Esto es dentro del rango de la adultez joven. Ahí después viene la adultez tardía o el adulto maduro, que es la etapa después de los 35 años y hasta los 59 años. Esto en la OMS, porque vamos a ver también que a partir de los 65 años es cuando empieza la tercera edad. Pero en la OMS es lo que manejan. ¿Qué características hay en esta etapa como adulto maduro? En esta etapa se debe, socialmente tienes que estar en la etapa de consolidar, o sea, ya hiciste muchas cosas dentro de joven. Dice mi mamá que traigo un costal acá atrás cargando con semillas de maíz, y entonces esas semillas de maíz las arrojé hace 20 años y ahorita es el momento de recoger esos frutos. Sí. ¿Qué quiere decir esa analogía? Que es el momento de consolidar. ¿Por qué? Ya hiciste todo un camino, ya hiciste tus estudios, hiciste tu familia, cooperaste a que tu nutrición fuera la adecuada, etcétera, las cosas correctas físicamente, exactamente. Entonces ahora viene esa etapa de recoger los resultados. No para todos la etapa va a ser igual, no para todos la vida va a ser igual. Entonces de repente estos resultados de una persona que sí hizo ejercicio, que sí lleva una buena salud, que sí lleva un buen entorno social, va a tener resultados muy que le van a servir para ser un buen adulto, una buena persona de la tercera edad, para pasar una tercera edad con calidad de vida. Yo creo que eso es importante lo que nos dices. A veces como jóvenes no somos conscientes
de nuestras acciones diarias, más cuando tiene que ver con el cuidarnos, el alimentarnos adecuadamente. Así es. Bueno, que toda la familia todos tengo por seguro que se cuidan, se capacitan y están buscando esa parte de cuidar su salud y también su composición corporal, ¿no? Claro. Que es lo que vemos como jóvenes, más que ver a largo plazo nuestra salud, siempre vemos pues vernos marcados, vernos playeros, como dicen, ¿no? Ir a la playa y tener un buen cuerpo, etcétera. Así es. Y yo creo que es importante lo que dices, cambiar también esa idiosincrasia que tenemos como mexicanos, ¿no? Sí, a veces, bueno, conozco muchos mexicanos que de repente han quitado ese paradigma y de repente tú los ves correr en el bosque de Tlalpan y dices, oye, yo quiero tener un BMW como ese, ¿no? Cuando tenga la edad que tiene el señor, ¿no? Y de repente está subiendo la cuesta ahí en el bosque de Tlalpan y de repente la persona de la tercera edad ya te rebasó, pero no tiene 5 años haciendo eso, ya lleva toda la vida, claro, pero eso se refleja también en su calidad de vida. Claro. Podemos verlo cuando hay 2 zonas en el bosque de Tlalpan, la zona de los coches normales, de los simples mortales y la otra. Entonces en la otra les dejan sus llaves y lávame el coche, etcétera. Ajá. Y de repente ves el grupo de las personas que son adultos y tercera edad, pero que llevaron una buena calidad de vida. Ok, excelente. A ver, déjame ver, porque creo que se nos fue un poquito la transmisión. A ver, déjenos sus comentarios para ver si nos están escuchando. Creo que sí, ¿verdad? Creo que sí. Sí estamos. ¿Ahí estamos? Sí, okay. Perfecto. Bueno, sigamos platicando esto, que es interesante saber, pues, cómo los hábitos que hoy hacemos, pues, al final van a repercutir, como dices, ¿no? Va a haber una etapa donde vamos a recoger los frutos de nuestras acciones del presente. Bien, ¿qué pasa con estos cambios biológicos relacionados con la edad, Jorge? Bien, ¿qué es lo que pasa ya entrando después de la adultez tardía, entrando a la tercera edad? Empieza a ver el envejecimiento se empieza a manifestar de una manera ya más, se focaliza, ya empiezas a ver cambios degenerativos propios de la edad que se empiezan a dar en varios sistemas. Uno de ellos son los sistemas sensoriales, todo lo que percibimos, todas las percepciones. Entonces se dan cambios en la visión, la retina disminuye el tamaño de la pupila, hay una menor transparencia y menor espesor del cristalino, y bueno, disminuye la agudeza visual y la capacidad para discriminar colores. Es por eso que de repente, bueno, pues quieres ir al cine con tu mamá y te dicen, no, yo al cine no quiero ir. ¿Por qué? Porque la agudeza visual ya cambió. Hay algunas otras enfermedades que se dan, que ya es una patología, que empiezan a salir nubes, etcétera, y entonces de repente la visión empieza a cambiar. Ya no es la misma visión que tenías cuando eras adulto joven, y entonces, bueno, pues se van complicando un poquito en ese sentido. Ok, ¿qué pasa con la audición? En los cambios que se dan en la audición, hay una menor agudeza para las frecuencias altas. Es por eso que de repente los adultos, las personas de la tercera edad, no captan algunos sonidos. Entonces, las voces de mujer, de repente no es que no les hagan caso a sus esposas, es que no las escuchan. Y sí, tienen toda la razón, no te escucho. Bueno, pues no te escucho porque algunas frecuencias, tonos muy agudos, no los alcanzan a captar. Y entonces, bueno, empiezan a perder esa agudeza auditiva y empiezan todo esto se empieza a hacerse un conglomerado de cosas que de repente ya cuando lo ves en la etapa social te das cuenta de muchas cosas. No quieren ir a comer porque tienen cambios en la agudeza, en las papilas gustativas. Entonces, uno de los factores aquí en México o de las formas de convivencia, si nosotros vamos a una fiesta, ¿qué va a haber en la fiesta? Seguramente va a haber comida. Si te invitan a las posadas de Xochimilco, yo soy de allá de Xochimilco, ya hacen unas megaposadas, y esas megaposadas que hay comida. Sí. En todos los eventos sociales hay comida. Entonces, de repente, hay cambios en los adultos
que ya no son satisfactorios para ellos, los invitan a comer y dicen, oye, pues es que ya no tengo esos cambios, de repente dicen, oye, pues no quiero ir a platicar con mis amigos porque no lo puedo escuchar, entonces ¿para qué voy? Entonces empiezan a dar esos cambios ahí degenerativos. Okay. También en el gusto y en el olfato, de repente, no sé si te ha pasado, que las personas de la tercera edad buscan mucho el salero. Y sí. Dicen, esta sopa está desabrida, ajá, no me sabe, ¿no? O agarran y le ponen como 4 o 5 limones, sí, y le dices, oye, espérate, ya le echaste. Sí, claro. Lo que pasa es que disminuye la sensibilidad para discriminar los sabores. Las papilas gustativas se van deteriorando de manera degenerativa y entonces ya no hay ciertos sabores, ya no se adquieren ciertos sabores. También hay una pérdida de la capacidad para discriminar los olores de los alimentos. Entonces, sí, imagínate, tú quieres saborear una manzana, quieres olerla, y bueno, pues también hay factores mecánicos, perdiste la dentadura, te quieres comer una manzana, pues no puedes. Entonces, se va haciendo, por eso te comentaba, se van haciendo todos esos cambios, exactamente. Entonces, de repente, cuando vamos a la parte nutrimental y queremos darle una dieta a una persona de la tercera edad, pues lo primero hay que ver cuáles son la condición que tiene. Claro, la condición, y ver qué es lo que es más satisfactorio para él, cuáles son sus opciones. Que de repente dices, oye, pues ya la parte mecánica no la puede hacer, no puede masticar, pues entonces tengo que compensar con otros productos, ¿no? Entonces resulta muy importante. ¿Qué pasa con el tacto? Se dan cambios importantes en la piel se va haciendo más reseca. Sí. Entonces, ante esta resequedad, y aparte de ser más reseca, se va haciendo más sensible. De estos cambios que se producen en la piel, bueno, pues lo que podemos ver a simple vista es la aparición de arrugas, sí, ¿no? Vemos que la decoloración también de la piel, la pigmentación, empiezan a salir manchas, esta resequedad, y bueno, muchas veces lo vemos muy notorio en la flacidez. Sí. Así es. Okay. Por ejemplo, esto de la piel, a aquellos que nos escuchen, que tengan abuelos, sus padres, y que tengan este asunto de la piel, ¿qué pueden hacer o qué recomendaciones puedes dar para ellos? Pues bueno, hay muchas ayudas, tanto ergogénicas como también de cuidado, algunas de propiedades médicas. Ajá. Que les pueden servir. Bueno, ya una crema Nivea que le pongas, pues ya no le va a hacer, ¿no? Ya no le va a servir. Sí. Entonces, hay algunos productos que les pueden ayudar, que van a coadyuvar para fortalecer, para darle una mayor resistencia, que tienen un poco más de colágeno y elastina, y eso les va a servir. Entonces, habría que ver cuáles son los productos que pueden ellos ocupar, cuáles son los más recomendados. Bien. Porque a veces de repente lo tomamos así como de broma, ¿no? Y pues cómprate cualquier crema. No, ya necesitas tener un trato especial, necesitas un producto especial. Bien. Uh-huh. Ahora, ya nos platicabas un poquito de esta parte de los cambios que hay. ¿Qué pasa con los sistemas orgánicos? ¿Qué cambios se van dando con esta etapa del envejecimiento? Bien, ya decíamos que hay cambios en los sistemas sensoriales y uh-huh, también en los órganos. El primero y el que más nos va a influir a nosotros como entrenadores es los cambios que se dan en la musculatura. Sí. Los músculos van perdiendo el tono. Este tono se da propio por la edad, pero también por la falta de producción de algunas hormonas. De repente la gente quiere empezar a usar ayudas ergogénicas a muy corta edad. Lo que vamos a hacer es que, bueno, pues vamos a hacer flojo algunos sistemas hormonales y no van a producir la sustancia que necesita a esta edad, ¿no? Sí, el organismo como que se puede decir que se vuelve flojo, ¿no? Exactamente. Porque el organismo por sí mismo, en una etapa como adulto joven, sí, uno mismo puede sí, porque tú mismo propiciaste y también tal vez no diste la alimentación adecuada, y entonces ahora estás pagando la factura, ¿no? Entonces, se da los cambios más significativos en la estructura muscular. Vamos a ver que, bueno, pues en la falta de producción de ciertas hormonas, las fibras musculares van a irse deteriorando, ya no van a tener la misma capacidad contráctil, esta capacidad de contracción va a ser más lenta, más pausada,
Y entonces, en ese sentido, el entrenamiento de la fuerza también se tiene que adaptar como un entrenamiento especial para las personas de la tercera edad. No puede llegar una persona de la tercera edad y yo como instructor decirle, bueno, te toca la rutina que le estoy poniendo a los jóvenes, ¿no? Así es, pues hazte un press de pecho y después un declinado, no, espérate tantito, primero tienes que, antes que nada, debes de hacer un test, necesitas saber el historial médico deportivo de la persona, y de ahí empezar a hacer evaluaciones propias para esta población. Hay un test que es una batería de pruebas que se llama Senior Fitness Test, y ese test lo que te va a dar es un parámetro de ver cuál es su resistencia muscular, cuál es su fuerza, su velocidad de reacción, su flexoelasticidad, su capacidad aeróbica, etcétera. Y es un test muy sencillo, o sea, en una semana puedes aplicar ese test a una persona y ya ver cómo está y cómo desarrollar sus capacidades, porque también van a desarrollar sus capacidades, no nada más van a ir a hacer actividad física las personas de la tercera edad, sino que también va a haber un desarrollo de esta capacidad funcional. Claro, y es importante saber esos indicadores para poder de ahí, como tú dices, personalizar un programa de entrenamiento. Y de Así es muy importante porque, bueno, finalmente todos estos cambios por los que está pasando, más algunos cambios psicológicos que vamos a ver más adelante, va a ser muy importante tomarlos en cuenta para ver el progreso de estas personas. Los adultos, las personas de la tercera edad, pasan por dos procesos, uno que es el del nido abarrotado y otro es el que se le llama del nido vacío. Es un síndrome. Y nido vacío. Ese síndrome del nido abarrotado es cuando los hijos se fueron de la casa, vivías con tu esposo, estabas a todo dar y ya pues había fiesta todos los días en la casa y todo, ¿no? De repente, un hijo se divorció y regresa a la casa. Que no se da. Casi no se da, ¿no? Y bueno, ¿dónde se va a quedar? Pues quién sabe, pero hay que se quede. La hija también se divorció, pero no llegan solos, llegan con ribete. Entonces llega el hijo, llega el nieto, llega la nieta y llega la hija y llega con su hija, con su nieto y bueno, ya hasta bisnietos pueden tener, ¿no? Entonces de repente toda esa paz que tenías, todas esas cosas que tú ya hacías, que podías pasearte por la casa si quieres, en chones o sin chones, como tú quieras, ahora ya no las puedes hacer, porque ya están los hijos de regreso. Pero aparte de eso tienes que llevar al nieto al karate y luego lo tienes que pasar del karate al fútbol y luego del fútbol a la natación, como si para eso sirvieran los adultos en la tercera edad. Entonces, bueno, se va a dar este complejo. Nido abarrotado. Nido abarrotado. Y hay otro fenómeno que se llama del nido vacío. Tenías a todos los hijos. De repente el hijo acabó la carrera, se fue a vivir a Miami. La hija acabó su carrera también y se fue a vivir a Cancún. Entonces nada más los puedes ver por el Skype. Entonces la única comunicación que tienes es en la red con el Skype. Se da ese fenómeno y de repente le dicen a la señora, vamos a hacer ejercicio. No, gracias. Como que entra en una etapa de depresión. Exactamente, en los dos complejos se da estos cambios psicológicos, ¿no? Entonces, de repente se dan este tipo de fenómenos y empiezan a tener ahí muchas manifestaciones en las cuales, bueno, si imagínate una persona que llega con un fenómeno del nido abarrotado y tú lo metes a una clase grupal y le dices, venga y baila, no manches, vete a la goma, ¿no? O alguien que viene o alguien que viene de un periodo del nido vacío y de repente tú quieres y le dices, no, usted allá, señora, usted no puede entrar con nosotros. Hace poco estábamos entrenando, que yo entreno CrossFit, y estábamos entrenando y llegó una señora y se quedó viendo así como que dijo, oye, pues, ¿qué onda? Pues, ¿le puedo entrar? ¿No le puedo entrar? Y entonces el coach muy hábilmente adaptó los ejercicios que iba a hacer con un bastón de PVC, con una caja, hizo los burpees, etcétera. Esto, dentro de los principios del entrenamiento deportivo, se llama principio de la adecuación, principio de la individualidad y adecuación a la edad. Entonces puedes adaptar el entrenamiento. Claro que no la puso a hacer los 30 burpees que tenía que hacer, la puso con tiempo y lo puso de un rango más limitado, pero finalmente la señora se sintió involucrada.
Entonces cuando puso al otro día, llegó la señora y puso su nombre ahí, dijo, oye, pues de aquí soy. Sí, hizo parte de... Entonces imagínate, puedes, de una manera que decíamos de ese ejemplo de la clase grupal, de esa manera podrías hacer que la persona ya no fuera, y del otro lado podrías hacer que la señora se incorporara, sí, ¿no? Por eso es importante, yo Así creo, conocer, y a mí me gusta mucho esta parte cuando escucho las entrevistas, cuando platico aquí por los pasillos de AMED, pues con entrenadores, con los mismos chicos que vienen aquí a tomar sus cursos, que esta carrera como tal, como entrenador, pues es multidisciplinaria, porque aprendes pues de diferentes cosas. O sea, tienes que conocer la historia también de la persona que está... o sea, que tú la estás entrenando y no solamente es ven, yo te ayudo con tu plan y listo, ¿no? Porque también hay que saber, como tú dices, esto del nido abarrotado, el nido vacío, saber pues en qué condiciones psicológicas, sociales, económicas vive, y en base a ello adaptar pues el plan. Eso se Así es, pero imagínate, de repente vas a una clase y dentro de estos cambios que estamos hablando, hablando de esta misma disciplina, ¿no? De que alguien que fue ahí a hacer entrenamiento funcional o CrossFit, y de repente llega y le dices, vas a hacer unos saltos al banco, y no sabes que tienes cambios en el sistema esquelético, que puede haber osteoporosis, que los cuerpos, los huesos van a perder su densidad, va a perder esa densidad ósea, y bueno, pues ya hay una desmineralización de los huesos, y esto se refleja directamente en el proceso de entrenamiento. Entonces, cuando nosotros hacemos un salto, estamos cargando más de 100 veces nuestro peso, no sé si lo sabías. En ese sentido, imagínate una persona que hace un salto pliométrico, de repente dices, no, pues le voy a adaptar a la señora, en lugar de que salte en 24 pulgadas, que salte en 20, pero que salte. Entonces hay que ser muy cuidadosos, por eso ese proceso de adaptación, ¿no? En ese sentido. Ok, ya nos platicabas un poquito de los cambios que pasan a nivel muscular, a nivel esquelético. ¿Qué pasa con las articulaciones? Las articulaciones, tenía un poco de miedo porque me salió una bolita aquí y dije, ay, Dios mío, no vaya a ser osteoartritis. Entonces, ayer que estuvo en Canda Azul, vi burro y se me antojó viaje y pum, le hizo así, me dijo es líquido. Y sí, tal vez me pegué con que estaba partiendo leña para la chimenea, tal vez me pegué. Pero en estos cambios articulares, muchas veces las articulaciones se tornan menos eficientes, se reduce la flexibilidad, ya decíamos de esta baja de colágeno y elastina. Entonces las articulaciones van a ser más rígidas, van a ser menos flexibles. Entonces, bueno, el rango de movimiento, el rango articular también va a disminuir. Por eso es importante, bueno, hay capacidades que se tuvieron que empezar a trabajar desde niños. La flexoelasticidad, tuviste que trabajarla a los 4 años y potencializarla a esa edad. Bueno, pero no sabemos, si a veces ya pasan los años. Exactamente. Y a veces ya los adolescentes apenas entrando en un... Exacto, es a eso a lo que voy. Imagínate, hay un profesor de taekwondo en Italia que hace una patada de giro y la hace más arriba de mi cabeza, o sea, tú lo ves, tiene 75 años. Y lo ves, sí, claro, por ahí tengo el video. Y lo ves haciendo la patada, de hecho estuvo apenas en un seminario, lo ves haciendo la patada y dices, wow, o sea, qué elasticidad. Pero la pregunta es, ¿desde cuándo lo hace? ¿Y cuánto tiempo lo hace? Entonces, él vive de eso, o sea, siempre lo hace. Y entonces, de repente su capacidad de flexoelasticidad pues no mermó, su rango de movimiento bajó un poco, pero no se perdió. Entonces hay capacidades que se empiezan a generar desde niños, se desarrollan, se potencializan. El problema es que muchas veces ya no las trabajamos. Entonces nos quedamos con esa capacidad que tenía, ya no la trabajo y de repente viene un fenómeno en la parte de la psicomotricidad. Ese fenómeno que se da por si no hiciste actividad física, de repente te ponen a hacer una actividad física y ya no tienes la destreza para hacerlo. Se pierde. Perdiste el hábito, claro. O sea que tengo que empezar otra vez desde cero. Sí, imagínate una persona que tiene una gran empresa, se la pasa en su computadora toda la tarde. Entonces, terminando de trabajar en su empresa, lo único que hace es irse a su casa, agarra su coche, se va a su casa y bueno, pues allá ya llega, descansa, lee un libro, lo que sea.
pero no potencializó las capacidades condicionales y las capacidades coordinativas. Siempre se la pasó ahí. Lo quieres poner a hacer ejercicio, no vas a ver mover nada de su cuerpo. Si bien los músculos generan una memoria motriz, esta se pierde, y se pierde en ese desarrollo de la psicomotricidad. Entonces, hay algo que en adultos y en tercera edad se llama reeducación psicomotriz. Okay. A mis chicas de la Armada que de repente entrenaban conmigo, saludos a Carmen si anda por ahí, las puse a hacer defensa baja, que es un movimiento coordinado del tren superior. Entonces tienes que cerrar los puños, tienes que subir el brazo y luego el otro brazo lo tienes que jalar hacia la cintura, y sucede que no podían coordinar el movimiento. Cuando mis papás empiezan a criticar a los niños y le dicen, ¿cómo perdiste? A ver, señor, venga para acá, pues haga sí. defensa baja, nada más eso. Se le hacen así. ¿Por qué? Porque perdieron esa coordinación. Claro. Debe de haber una reeducación, y tenemos que reeducar en cadenas musculares. Entonces vamos encadenando el movimiento. Primero hago 50. Hay veces que tenemos que empezar a que cierren los puños, pues los cierran así, y entonces de repente el puño se te debe de cerrar la yema de los dedos en el borde superior de las manos, y luego se aprietan todas las falanges y el pulgar se pone abajo. Esa es la manera correcta de cerrar el puño. Y muchas veces están en la actividad y los ves así, con la mano mal cerrada, y tienes que regresar desde ahí. Entonces tienes que reeducar otra vez, y eso, imagínate una persona de la tercera edad que perdió toda esa motricidad, que perdió todas esas capacidades, ahora hacerlo, pues está muy complejo. Es ahí donde reconoces el trabajo de un entrenador, es ahí donde te das cuenta, porque la chava de 20 años, la que está más guapa y más curvilínea del gimnasio, finalmente, bueno, pues va a ser una población que va a estar ahí, pero va a lograr su objetivo, y lo más probable es que te abandone. Vámonos. Exacto, ¿no? Y el público de la tercera edad va a ser una, si le quitamos el lado romántico y nos vamos al otro lado, va a ser una población que siempre va a estar contigo. Claro. Y algo muy importante, en diciembre son los que te dan los mejores regalos, ¿eh? Sí. Ahí tengo unos pants y ahí tengo unas cosas que me regalaron ahí mis alumnas. Entonces, sí es una población muy fiel, es una población que hace lo que tú le digas, pero para eso también necesitas capacitarte, para eso también necesitas entender cuáles son los procesos. Como esta parte que nos dices, la clave, la reeducación psicométrica, ¿no? Bien. Así es. ¿Qué pasa con el sistema respiratorio? Bien, los músculos, en mayor parte los serratos, van perdiendo, ya decíamos que esto es como un efecto dominó. Vas perdiendo ese tono muscular en toda la musculatura del complejo pélvico lumbosacral y la parte de los músculos serratos que van más hacia los pulmones, y entonces vas perdiendo esa capacidad, y por lo mismo tu capacidad aeróbica va a ser más reducida. Ya no tengo la capacidad para poder de alguna manera hacer inspiraciones y expiraciones. Entonces de repente te cuesta más trabajo. Si no lo trabajaste, si no lo desarrollaste, pues los músculos que van y que rodean estos órganos se van a ver, no van a perder su función, pero sí va a ser más reducido, va a ser reducida su función, y entonces va a ser más complejo el que puedas desarrollar cierto tipo de actividades. Okay. Es por eso que se tiene que dar de manera progresiva y de manera bien programada un proceso de entrenamiento. Bien. Hay otros cambios que se dan y seguimos con este efecto dominó. Si nosotros imagínate una persona que ya no tiene ya no tiene la dentadura, ya no hace este proceso mecánico. Al hacer el proceso mecánico, por eso de repente la gente toma malteadas y dice, oye, me siento súper bien. Sí, pero ¿hasta cuándo te vas a sentir súper bien? Porque va a llegar un momento en el que todo ese proceso mecánico que no hiciste, tu absorción de los nutrientes va a ser diferente. Entonces, cuando tú te tomas algo, la absorción va a ser del 80-90%, y cuando masticas va a ser menor. Pero cuando estoy masticando, estoy generando
algunas enzimas. Estas enzimas me van a ayudar a degradar los alimentos y que el azúcar, que la grasa, que todo se vaya desdoblando en el estómago. Uh-huh. Cuando pierdo esa capacidad, el aparato digestivo le empiezas a meter más trabajo, pero al meterle más trabajo y no tener, acuérdate que tenemos músculos lisos, músculos estriados. Entonces, cuando todo ese trabajo que hacen los músculos lisos que están dentro de los órganos ya no es de la misma manera, ya no mandan el mismo mensaje y entonces empieza a haber problemas que ya puedo tener en el aparato digestivo ahí, no sé, pues una N cantidad de problemas, ¿no? Se me viene a la mente las agruras, el reflujo, todo esto propios del aparato digestivo, de una mala digestión. ¿Por qué se da eso? Pues por una parte mecánica que no se está ejerciendo. Entonces, por ejemplo, la parte mecánica, uno como adulto joven, que ahora entiende el concepto y los rangos de edad, es ideal consumir alimentos sólidos, ¿no? Claro. Y ya una persona adulta, o sea, por el mismo hecho de la naturalidad del cuerpo que va perdiendo esta acción de la trituración de alimentos, puede ser que se le pueda incluir licuados, proteínas, pero también hasta un cierto punto. Es correcto, pero sin perder la otra parte de las funciones. O sea, pues no, el término campechaneando no me gusta, pero sí sería de alguna manera ir equilibrando los nutrientes. Okay. Y algo muy importante, algo que les guste. Sí. Porque de repente dices, oye, una dieta, qué horror, guácala, ¿cómo me voy a comer eso? Te estás comiendo el mismo material energético en 2 huevitos con sus tortillitas por abajo, su salsita verde y su salsita roja del otro lado. Estás haciendo lo mismo que si te hubieras hecho los huevos revueltos con una porción de carbohidratos y una porción de minerales, ¿no? Entonces de repente dices, oye, no tiene por qué ser desagradable una dieta, ¿no? Sí, y a veces tenemos ese paradigma que me voy a poner a dieta y la gente confunde un régimen alimenticio con ponerse a dieta, ¿no? Más ahorita en la época de enero. Entonces, bueno, saludo a todos mis amigos nutriólogos que han de tener un chorro de chamba. Si nos están viendo, pues disfruten sus últimos días porque el lunes seguramente van a estar atestados de trabajo. Y también para todo el público que nos escucha que decidió dentro de sus propósitos de este año, realizar un programa alimenticio. Y pues una dieta no tiene que ser matada, no tiene que ser es correcto, estricta, porque como tú dices, hay variaciones. Aquí el punto es ser creativo. Así es. Y saber también las condiciones de la persona. Y en estas poblaciones sí es importante cosas que les agraden, cosas que les gusten, ¿no? Entonces, bueno, pues de repente creemos que por ser adultos ya son pobrecitos, no tienen relaciones sexuales, no se pueden enamorar, ya no son activos, ya no producen. Henry Ford, ¿te acuerdas de Henry Ford? Bueno, pues si no hubiera Henry Ford, no sé en qué nos transportaríamos. Henry Ford a los 75 años, después de haber perdido todo, después de haber perdido a su hijo, después de perder su esposa, que tú dices, oye, ya no se levanta. Lo importante de Henry Ford es que tenía un sistema, ya sabía cómo funcionaba. Entonces, de repente, cuando empezaron a producir General Motors, coches de colores y todo eso, se dio ahí un cambio en la parte económica. Henry Ford dijo, ni más, le voy a entrar otra vez y lo voy a potencializar. Y Ford no sería Ford la que es ahorita si no hubiera tenido ese auge en Henry Ford después de los 75 años. Exacto, a veces la acumulación de conocimientos, claro, y experiencia. Claro, y entonces pues, de repente nosotros vemos a los adultos a la tercera edad como una persona así de, ay no, pues pobrecito, ay, como un entrenamiento, ¿para qué quiere entrenar? Igual si ya les dicen la canica, ¿no? Porque ya está más cerca del hoyo. Dices, no puede ser. No. O sea, de repente llegas a los gimnasios. Hace poco me tocó ver una señora que llevaba unas vendas en las rodillas, pero creo que no sé quién se las habrá puesto a la pobre señora. Entonces quería hacer sentadillas y el coach estaba por allá atendiendo a otra persona. Entonces yo me quedé viendo y dicen por ahí que no des ayuda si no te la solicitan, pero en ese momento dices, híjole, creo que estudié y me toca implementar, ¿no? O sea, me toca implementar lo que estudié. Y le dijo, oiga señora, ¿qué problema tiene en sus rodillas? No, pues es que me duele aquí. Ya la revisé, le dije, es que su vendaje está mal. En primero, una venda no puede durar más de 3 puestas.
Si ya te lo pusiste 3 veces, luego estas las tiene que desechar. Mañana me trae unas nuevas, pero ahorita le voy a enseñar a hacerlo. Y muchas veces dirías, no, pues nada más se lo hago y ya, ¿no? Y al otro día se lo vuelvo a hacer. No, yo le dije, le voy a enseñar a hacerlo. Y el día de mañana usted se las pone. Entonces le puse un vendaje en 8 para que tuviera el rango de movimiento correcto, que pudiera hacer bien las flexiones. Y le dije, deje esa barra ahí, tráigase una pelota, póngala en la espalda, y esa pelota va a hacer el movimiento de una manera ya más ya con una mejor biomecánica, ¿no? Y entonces la señora pues hasta se fue contenta, y al otro día ya llevaba sus vendajes. Sí, una le salió bien, la otra le salió mal, pero le dije, oiga, esta está bien, y la otra tiene que corregirla. Y pero también, sí, hasta uno le dan ganas, claro, ¿no? Porque uno se adapta a lo que uno puede, ¿no? Pero también es un proceso de aprendizaje. O sea, no es de que le hagas a los adultos todo, ni de que ya se los des, ¿no? También sí. La señora pudo haber dicho, vete a la goma, no quiero que me toques, no quiero que me ponga la venda, pues, o sea, ¿quién te habló? ¿Quién te dijo? Pero ese es el paradigma que tenemos. Rompemos ese paradigma y de repente la señora dijo, oye, qué buena onda, ¿no? Oye, y si me pongo una bandita que va abajo, le digo, no, pues esa no le sirve, es una banda del tendón rotuliano. O sea, lo que tiene es que debemos delimitar el rango de movimiento por el desgaste que ya tiene, pero ese desgaste está provocado por el sobrepeso. El sobrepeso está provocado por una mala alimentación. La mala alimentación está provocada por el fenómeno del nido abarrotado. El nido abarrotado está entonces de repente dices, híjole, es todo un fenómeno social que se da en estas poblaciones. Y entonces el entrenador debe de ser muy consciente de lo que hace, muy consciente de lo que dice y muy consciente de cómo va a prescribir el ejercicio. Perfecto, muy bien, qué buena aportación nos diste el día de hoy. Yo me quedo con estos conceptos de los nidos abarrotados, nidos vacíos. Muy bien, para todos aquellos que se están conectando en este momento, Jorge, que dirán, bueno, ¿de qué estarán hablando? Vemos que el tema es el acondicionamiento físico en adultos y se conectaron un poquito tarde y se han puesto al corriente con lo que estamos comentando. Si pudiéramos hacer una recapitulación de lo que tú hablaste y poderlo sintetizar a todo nuestro público, ¿qué nos puedes compartir? Bien, primero, el proceso del envejecimiento es un proceso natural que se da por la misma involución que tiene el ser humano, la misma involución que tiene, que ya el cuerpo creció lo que tenía que crecer, ya se desarrolló como se tenía que desarrollar y entonces empieza una involución, empieza a envejecer el organismo. En este proceso del envejecimiento se van a producir varios cambios. Uh-huh. Estos cambios que se producen van a ser biológicos y van a estar relacionados con cambios sensoriales y cambios orgánicos. En los cambios sensoriales se dan cambios en la visión, en la audición, en el olfato y el tacto. Y en los sistemas orgánicos, en la estructura muscular, que es el que más nos interesa a nosotros, en el sistema esquelético, que también tiene muchísimo que ver, porque bueno, pues quieres generar una masa muscular que sea óptima, pero si tus huesos no tienen la densidad que se necesita, bueno, pues puede haber fracturas. En el sistema articular, en el sistema cardiovascular, en el sistema respiratorio, el excretor y el digestivo. Después vienen cambios sociales y psicológicos que se dan estos fenómenos que te decía del nido abarrotado, del nido vacío, y también se dan cambios en algo que se le llama la red social. No el Facebook, esa es otra cosa. No el Facebook. Okay. La red social es quiénes son mis amigos. No sé si te ha pasado que de repente darle una mala noticia a tu mamá o a tu abuelita de uno de sus amigos. Híjole, sí, claro, y entonces debes de tener mucho tacto porque su red social va a disminuir, va a decrecer su red social, van siendo menos amigos y de repente también se da un fenómeno en la tercera edad. La gente que va a estar más apegada a ellos, que va a ver por ellos, no son los familiares, son los vecinos. Entonces su red social se empiezan a dar este fenómeno de que la red social se va contrayendo más y más. Uh-huh. Se van perdiendo los amigos. Algunos amigos ya no te quieren ver porque tú lo invitabas a comer, pero ¿para qué quiere comer si las papilas gustativas ya no
ya no siento lo mismo, quieres ir a platicar con él, pero pues ya no te escucho. Entonces se van dando esos fenómenos sociales y bueno, pues estos cambios se dan tanto en hombres como en mujeres. Y los cambios que se dan como la menopausia y la andropausia, que son procesos fisiológicos en la parte reproductiva, que también va a afectar, ¿no? Va a afectar de manera hormonal y también de manera psicológica. Entonces, bueno, pues es algo muy importante, que es lo que se da. Después, bueno, pues también hay un proceso de adaptación en el cual se dan algunos fenómenos que se le llama la autoeficacia y la indefensión aprendida. ¿Esto qué es? Es cuando, digamos, una persona que trabajó mucho tiempo en una empresa y de repente se tiene que jubilar, sí, todo su entorno social va a cambiar. Claro. ¿No? Y entonces de repente de pasar de ser el señor director, de pasar a ser el gerente, etcétera, pues de repente pues cambia todo eso. Por eso mucha gente no se quiere jubilar, no, porque también su vida va a cambiar. Entonces de repente dice, no, es que voy a hacer un negocio. Negocio significa negación del ocio. Entonces al contrario es cuando más tienen que trabajar, pero no estoy acostumbrado a hacer ese tipo de trabajo y terminan abandonándolo, ¿no? Entonces se dan estos cambios y bueno, pues también algunos cambios, como te decía en el ejemplo de Henry Ford, hay algo que se le llama favorecer el autoconcepto positivo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente Henry Ford le dijeron, ya estás acabado, ya esta empresa ya te está rebasando y todo, y dijo, no, yo tengo todos los elementos para hacerlo, y lo hizo. Entonces hay un autoconcepto positivo, que de saber que puedo hacer las cosas, de saber que puedo crear, de que puedo usar las redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, y yo creo que eso es bien importante, porque ya lo veíamos anteriormente, tuve la oportunidad y hemos tenido mucho la oportunidad aquí en AMED, de la cultura que se vive aquí, ¿no? La cultura empresarial, la cultura de saber qué es lo que tú metes a tu mente. Y haciendo así como un breve paréntesis sobre este tema, y que también sirve mucho para el tema hoy de las personas adultas, a veces nosotros no somos conscientes de que lo que programamos en nuestra mente va a tener va a generar un pensamiento. Correcto. O sea, lo que nosotros programamos genera un pensamiento o un sentimiento, lo cual nos va a llevar a una acción, y esa acción a un resultado. Va como en esa cadenita. Es correcto. Programación, pensamiento, sentimiento, acción y resultado. Por ello es muy importante también, además de cuidar esta parte del entrenamiento, la buena alimentación, sí, las redes de contacto, también saber lo que vamos a nutrir nuestra mente. Así es. Pero también aquí hay es la manera en que nos programamos. Sí, decías hace rato, bueno, los mexicanos somos muy dados a esto. Yo creo que hay un sector de la población que se programa a largo plazo, uh-huh, que no es un programa de ahorita voy a hacer esto y mañana ya, y después quién sabe qué haga, ¿no? A ver lo que Dios diga. Yo creo que ya se van cambiando esas mentalidades, ya hay mentalidades de gente que produce, gente que crea, y de repente te encuentras a personas de la tercera edad que empezaron con las redes sociales. Mi mamá es un caso como ese. Ahora ya comparte, ahora ya manda información, me dice métete este blog, ahora te voy ella es danzante azteca. Ajá. Entonces de repente me dicen, oye, pues es que tu mamá es de los que danzan, y la gente de repente se burla, ¿no? Y dice, oye, es de los que danzan. No saben todo el contexto que hay en eso, todo el contexto filosófico, cultural. Ha salido en documentales en Francia, en Alemania, ha ido a Guatemala, la dejan subir las pirámides libremente, y de repente fuimos a Tulum y le dijeron, pásele para ver la pirámide. Yo dije, ¿cómo de que pásele si no se puede pasar aquí? No, la señora tiene permiso y lo puede hacer. Entonces dices, oye, pero es un bagaje que tiene, no de hace un año. Sí, ella se propuso hacer eso desde hace más de 10 años. Entonces es un fruto de lo que decíamos. A veces hay mentalidades que decimos, bueno, pues hay que Dios diga. No es así, ¿no? Y también tiene que ver con ese entorno. Sí, y eso es lo que se conoce también como gratificación inmediata, el placer inmediato de la comida chatarra, pues el que hoy no voy a hacer ejercicio sino ya el lunes. Pero lo que tú dices que es importante, la gratificación diferida, ¿no? Así que es, pues, quizá vivir en una zona aparentemente incómoda, ¿no? Quizá la dieta no es de una dieta una hamburguesa, pues a veces uno elige la hamburguesa. Es correcto. ¿No? Pero elegir alimentos sanos, entrenamiento y programarlo,
pues no es fácil, si no, pues todos lo harían, ¿no? Claro, están todos los... pero bueno, ahí está el día de carga sucia, ¿no? Ya nada más hay que ver cuántos días dura tu carga sucia, porque la mía es de jueves, viernes, sábado y domingo, entonces creo que no aplica también mi carga sucia. Okay. No, ahí lo que te contaba es que, bueno, pues es importante esta autonomía, esta autosuficiencia, el sentirse importante, pero cuando el celular se lo regaló mi hermano, ¿no? Y todos le dijimos, ¿para qué le regalas un celular a mi mamá? Y entonces me dijo, ¿me enseñas a usar Facebook? ¿Para qué quieres Facebook? Entonces me dice, a ver, enséñame, ya le enseñé. No, hombre, al otro día, ahora la veo más en Facebook que en la vida real, ¿eh? Entonces, a veces tenemos esas ideas, ¿no? Sí. Y esos pensamientos que, bueno, finalmente ellos rompen con esos pensamientos. Entonces también se trata de esa forma de crear, de esa forma de cómo me voy a relacionar con el entorno y cómo voy a absorber ese entorno. Pero tiene mucho que ver también con este desarrollo de la calidad humana, ¿no? O sea, también el que tú vayas creando, que tú vayas preguntando, porque a veces les da mucha pena preguntar, ¿no? Y como la señora que te decía en el gimnasio, de repente no quieren preguntar, de repente no se quieren acercar, porque también ellos tienen un estigma de cómo los van a tratar los instructores, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta a veces complejo cómo desarrollar esto, ¿no? Entonces, algo que resulta complicado es cómo voy a atender esa población. Yo como instructor, ¿qué herramientas tengo? Y en este tema y en esta tónica, ¿qué nos puedes compartir sobre las recomendaciones que das para el ejercicio anaeróbico y el ejercicio aeróbico para este tipo de población? Bien, primero tenemos que recordar que el fitness o el acondicionamiento físico tiene varios componentes. Uno de ellos es la mejora de la capacidad cardiorrespiratoria, mejora de la fuerza general, mejora de la fuerza muscular focalizada, mejora de la flexoelasticidad, y todo esto dentro de un entorno social, de buscar la calidad de vida. Después vino un término que le llamaron el wellness. Entonces ahí es donde mi amiga la mística, saludos a Mónica, tiene mucho que ver, porque bueno, buscas calidad de vida, pero a veces no es nada más la parte física ni la parte nutrimental, sino que es un todo, ¿no? Entonces por eso ahora surge el coaching ontológico y todo eso, porque la gente busca un entorno global, no busca, sí, exactamente. Entonces ahí el entrenador también debe desarrollar estas estrategias de coaching. Entonces una de estos componentes del fitness es la mejora de la capacidad cardiorrespiratoria. Sí, me acuerdo de una diapositiva ahí que dice, lo que le recomiendo a la señora es que salga a caminar y que saque a pasear al perro. Entonces está una foto de una señora en su Land Rover manejando y un mecate por acá con el perro, ¿no? Su correa con el perro. Pues me dijeron que sacara a pasear al perro, ¿no? Pero bueno, pues no le dijeron cómo, por eso es lo importante de ser específicos en la explicación. Okay. Entonces, bueno, ya decíamos, bueno, pues esta gente que va en el bosque de Tlalpan hay una sección que es un sopecito, es una pista que está muy tranquila, y pueden ir a caminar. Yo recomendaría primero caminar, después trotar. ¿Cuánto tiempo más o menos caminar y trotar? Ahí necesitamos, antes de diagnosticar, porque seguramente alguien ya está tomando apuntes y el día de mañana va a mandar a su mamá a caminar que no hacía nada, y le van a decir, dijo el profe que 30 minutos, órale, camínele 30 minutos. Sí. Oye, pues nunca había caminado, o sea, me voy a contracturar, voy a estar de malas, etcétera. Entonces, antes que todo eso, primero una evaluación diagnóstica. ¿Cómo voy a hacer una evaluación diagnóstica? Es muy fácil, busquen el Senior Fitness Test, y ahí podemos ver una batería de pruebas. Hay una prueba que no es muy invasiva, es de 2 minutos. Entonces 2 minutos, caminas una distancia, checas frecuencia cardíaca,
y valoras bajo la frecuencia cardíaca cuál es, si está bien, regular o mal. Esa batería de pruebas se hizo en más de 20,000 personas, entonces los datos que tienes son fiables, puedes ocuparlos y la puedes adaptar a la población mexicana. Pues hizo en España, pero lo puedes adaptar aquí. Para todos aquellos que se conectan y quisieran saber, podemos dejarles esa batería en la descripción. Sí, claro, ponemos el link, parece que la tengo por ahí, y bueno, pues pueden buscar esa batería de pruebas y ya de ahí empezar a diagnosticar. Sería algo muy irresponsable que yo te dijera 20 minutos, 30 minutos. Primero debe de haber un proceso de adaptación. Entonces, en ese proceso de adaptación puedes empezar a caminar, después a trotar y ya después a correr. ¿Sale? ¿Qué tiempo? Dependiendo de las capacidades físicas que tenga la persona. Entonces, tenemos que hacer un proceso de evaluación. Una persona de la tercera edad que hizo actividad física, porque también ese es un rango muy diferente. Alguien que hizo actividad física tiene una memoria motriz. ¿Sí? Que va a tardar en recuperarla, sí, pero en menos tiempo de una persona que no tiene una memoria motriz. Entonces, si una persona hizo actividad física, va a ser más fácil llevarlo. Hay un señor en Argentina, hace tiempo teníamos aquí a doña Chayito, que era una señora que corría maratones, y ella vendía periódicos y corría maratones, muy famosa la señora. Entonces ella empezó a correr después de la tercera edad, no empezó a correr antes. También en la alberca olímpica había una señora de 70 años, yo nadaba en el equipo representativo de Francisco Márquez, y me dice, tienes que ir del otro lado, dijo el coach, vamos a empezar en cero, salimos y quién sabe qué, y en el laboratorio. Está padre, ¿no? Entonces iba, y yo vi que se fueron todos para allá, iba yo nadando, y de repente veo a la señora por abajo, así, y sale por allá, y ya me dice, vas muy lento. Yo dije, ay Dios mío, esta señora, la que se ve ahí toda frágil, pues claro, ha hecho eso toda la vida. Ya era una competidora internacional. Me dice, es que me voy a ir a una competencia internacional. Entonces, hay gente que está en el deporte, que ya tiene esta memoria motriz y va a ser más fácil. Sí. A ellos yo les pondría, si empieza un proceso de entrenamiento, empezaría con estos ejercicios de resistencia aeróbica, estos ejercicios resistenciales, en un rango de 20, 30 minutos más o menos. Perfecto. Pero sí a una frecuencia, a una intensidad más o menos del 60-65%. Así empezaría. Ya después iría graduando de manera gradual y iría incorporando un poquito más de intensidad al entrenamiento. Entonces, se puede recomendar no necesariamente el trote. Puedo hacer bicicleta, puedo hacer elíptica, puedo nadar, puedo caminar. Algo que se recomienda cuando empiezas este proceso es que si la señora va a un centro comercial, deje su camioneta un poco más alejada de lo que habitualmente lo deja, y va a caminar un poquito más, ¿no? Habría que valorar por la inseguridad y todo esto, pero bueno, en medida de lo posible, hacer unos rangos de movimiento mayor. A eso en el ámbito deportivo se le llama entrenamiento invisible. Es todo eso que no programas, pero el coach tiene la capacidad de decirle, señora, deje su camioneta un poquito más alejada o no la ocupe el día de hoy, ¿no? Aquí de repente cuesta trabajo estacionarse por esta zona, y de repente dices, mejor no me llevo el coche, y si no me llevo el coche, pues tengo que caminar 4 cuadras para enfrente y 4 cuadras a la derecha, ¿no? Y me van a decir, no, mejor vete hacia el centro médico, pero a mí me gusta más el otro lado, entonces camino más. Entonces, bueno, ya con eso caminé un poquito más de lo que estaba acostumbrado y de lo que viene en mi programa. Entonces, estas actividades son las que puede realizar. ¿Y qué beneficios hay? Sintetizando, ¿qué beneficios hay de hacer el acondicionamiento físico en los adultos mayores? Bien, algo que vamos a notar en este proceso es que va a disminuir su frecuencia cardíaca basal. La misma resistencia, las paredes del corazón van a aumentar su hipertrofia, no de una manera así, digamos, en 3 semanas, no, pero sí va a aumentar esta capacidad. La tensión arterial va
la dimensión de las venas y las arterias va a cambiar, la elasticidad también, las venas y las arterias se hacen más rígidas. Entonces, cuando estoy promoviendo una mayor oxigenación en sangre, se va a hacer más, va a empezar a haber una mayor disolución de la sangre en el cuerpo. Okay. Eso va a hacer que, bueno, pues los músculos, la energía que necesiten esté llegando por la sangre de una manera más óptima. Okay. Entonces va a mejorar la calidad respiratoria, la capacidad cardiovascular. También el estado de ánimo va a cambiar, o sea, claro, significativamente, ¿no? Las endorfinas. Así es, claro. Y bueno, pues todo esto le va a ayudar para también sentirse bien. Sí. También es muy importante porque deseamos de este tipo de fenómenos, de repente, yo lo hago, yo agarro mis audífonos y aunque el coach anda dando indicaciones y todo, no me pongo mis audífonos y esta hora es para mí. Claro. ¿No? O sea, esta hora yo me la dedico a mí y si alguien me quiere mandar un mensaje que lo mande después de las 7 de la mañana porque de 6 a 7 estoy aquí. Ellos también, es un momento y es un espacio que se dan. Y también va a ser un momento en el que va a contribuir a generar una mayor red social. Por eso las clases de Zumba tienen tantos asiduos entrenos, ¿no? Porque la gente de repente ya no ve la actividad física, ve mejor el guaraguara. Sí. Entonces es donde ven a sus amigas. Y entonces sirve, ya nada más ahí habría que exigirles, no pedirles, exigirles a este tipo de entrenadores, a estas personas que se dedican a eso, que lo hagan progresivo. Y que no descuiden esa parte del objetivo al que van. Exacto, porque de repente ya la clase es de 20 minutos y el guaraguara de hora y media, sí. Entonces bueno, pues ya no es significativo, ¿no? Así es. Ok. Muy bien, ¿qué hay de los ejercicios de fortalecimiento o de musculación? Hay un chorro de paradigmas, porque la gente de repente dice, no, pues es que se dan algunos fenómenos musculares y las personas de la tercera edad ya no pueden hacer levantamientos de fuerza, ya no pueden entrar al gimnasio a agarrar los pesos libres, las mancuernas, etcétera. Y esta es una falacia. ¿Por qué? Porque como en todo proceso de entrenamiento, se tiene que hacer de manera paulatina, de manera incremental. Entonces una persona, como te decía el caso de la señora, empezó con un tubo de PVC, pero después de 3 meses la señora ya podía cargar la barra de 35, todavía la de 45 no. Y le dieron primero la barra de entrenamiento, después una barra un poquito más fuerte. Y cuando pudo levantar la barra de 35 dijo, wow, puedes pasar, o sea, claro, nivel. Y entonces en ese sentido dice, oye, pues está padrísimo, ¿no? Okay. Entonces, bueno, esa confianza pues empiezan a generarla. Entonces hay muchos paradigmas, hay muchas ideas que tiene que ver con el entrenamiento de fuerza, pero que tendríamos que investigar un poco más. Perfecto. ¿No? Sí, y eso lo podemos ya traer en los siguientes episodios. Así es. De estas vertientes que van saliendo. Así es. Pues muy bien, Jorge. ¿Qué otro tema o qué otra aportación para aquellos que se conectaron y que, bueno, han estado durante esta hora que ya llevamos en la transmisión? Ya llevamos una hora. Ya, qué barbaridad. Se pasa volando. Entonces, para todos aquellos que pues están conectando, y agradecemos mucho que hayan dejado sus likes, sus comentarios. Ahorita vamos a pasar a responder a todas sus dudas y preguntas. ¿Qué nos puedes comentar, así haciendo un breve resumen de todo lo que aprendimos el día de hoy? ¿Y qué tips, qué ideas les puedes compartir para que ellos puedan llevarlas a cabo con sus entrenos, con su familia, con sus papás, con sus abuelos? ¿Qué nos puedes comentar? En primera, que bueno, pues se acerquen a buscar más información. Les vamos a dejar una presentación que preparamos donde vimos varias cosas de las que estuvimos mencionando ahora en la presentación. Lo vamos a poner en la página de la MED, lo voy a subir ahí en mi Facebook personal, okay, para que tengan esa información y cualquier información que necesiten. Bueno, pues nosotros vamos a seguir puntualmente todas las preguntas del auditorio. Bien. No, me parece muy interesante, y más allá de interesante, lo mencionaba hace rato, me da esta parte de responsabilidad. Sí, claro. De repente estudiaste algo para beneficiar a ese público. Ya te comentaba dentro de esta clase que damos en la licenciatura de adultos y tercera edad, se trataba de programar una
fue una programación de un mes de entrenamiento para una persona. Y yo les dije a los alumnos, van a buscar una persona de la tercera edad y le van a hacer las pruebas, la van a evaluar, lo van a desarrollar y lo tienen que potenciar. En un mes lo tienen que potenciar. Y entonces, de repente decían, oye, ¿y a dónde busco una persona de la tercera edad? Era plan con maña. Lo más cercano es la familia. Entonces metieron ahí a los familiares y ahí vimos muchas cosas que se daban ahí en los familiares, muchos cambios, ¿no? Entonces es importante que empiecen con la familia, que empiecen con los más cercanos a ustedes y vayan buscando, y eso los va a llevar a querer más información, a retroalimentarse más, etcétera, ¿no? Perfecto. Y bueno, te comento que estamos programando un curso aquí para atender esta población, pero bueno, es un curso que no lo podemos diseñar en 2 semanas, claro, entonces lleva su tiempo y lo estamos preparando de manera profesional para darle más herramientas a las personas que entrenan a esta población. Muy bien. ¿No? Porque bueno, a veces nos enfocamos en el grosso de la población, en la gente que tiene un entrenamiento de fuerza, un entrenamiento de resistencia, que quiere cambiar su fisionomía, etcétera, y dejemos a un lado a la tercera edad. Entonces es un grupo que podemos atender, y como ya te lo dije hace rato, deja muy buenos beneficios económicos también. Esa es otra de las cuestiones, ¿no? Muy bien, perfecto. Así es. Pues, ¿qué te parece? Vamos a pasar rápido a ver los comentarios que nos hace la audiencia. Aquí nos pone Oscar Velázquez. Saludos, Oscar. Me interesa, amigo. Aquí se conectó el ingeniero Agustín. Gracias por la información. Víctor Posada nos comenta cómo se puede entrenar para desarrollar fuerza con una persona con artritis reumatoide y con prótesis en cadera. ¿Sería buena idea liga de resistencia, enfocar movimientos, flexión, extensión, abducción y aducción? Primero necesitaríamos entrar en una etapa de rehabilitación. No puedo entrar a un proceso de entrenamiento si no he rehabilitado. Después de rehabilitar necesito habilitar. Okay. Un desgaste de trocánter, un desgaste de cadera, un desgaste de cartílago. Primero lo que va a pasar es que va a haber una pérdida de la función. Después de esa pérdida de la función, lo que debo de hacer es habilitar al organismo, sí, para que pueda hacer la función. Entonces, primero, antes de meter un implemento, primero que recobre todo el rango de movimiento, que pueda habilitar el movimiento, y una vez habilitado, ya puede empezar un proceso de entrenamiento. Okay. Porque de repente le quieren meter implementos, le quieren meter ligas. No, primero lo que yo recomendaría serían autocargas. Okay. Y paulatinamente, sí, cierto, las ligas son un buen implemento, algunas mancuernas chicas, etcétera, ¿no? Okay. Entonces, bueno. Espero que hayamos resuelto tu duda, Víctor. De cualquier manera mándanos un mensaje para poderte profundizar en esta pregunta que nos estás haciendo. Saludos a todos los que están conectando, que son miles de personas, que aquí ya son tantas personas que para mencionarlas, pero saludos a Carla Pérez, saludos a Nahum Inda. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Excelente. Aquí nos pone Melquidisek Hernández, tema muy interesante. Gracias, saludos. También se conectó licenciada Cintia y Manuel Trejo. ¿Tienes una página donde podemos checar la resistencia aeróbica? Tu pregunta, podemos compartirte la información, ya te decía Jorge, sobre Así es. Estos test donde tú puedes también valorar a una persona, y te lo dejamos en la descripción, ¿vale? Bueno, pues esto sería todo. Muchísimas gracias, Jorge, por poder compartir este tema tan interesante. Recuerden suscribirse a nuestro podcast si tienen dispositivo iPhone desde iTunes y si tienen dispositivo Android desde iBooks. Recuerden visitar nuestro sitio a través de www.amedweb.com para que se puedan enterar de más información relacionada a este tema con adultos mayores, puedan leer los artículos del blog, pueden visitar más webinar y podcast que tenemos para ti. Pues muchísimas gracias, Jorge. Al contrario, muchas gracias, César, y bueno, pues es un placer. Ya me quiero quedar aquí a vivir, porque ya después de tantos videos, pero bueno, bien. Gracias. Muchas gracias, por compartir ¿no? Tu conocimiento, el conocimiento en la voz de una persona profesional. Y bueno, pues nos vemos el siguiente jueves. Recuerden, amigos, a las 6 de la tarde, aquí vamos a estar. Nos vemos. Saludos. Gracias, hasta luego.